Bienvenidos. En esta presentación, vamos a discutir cómo poner en marcha su nuevo negocio de cuidado de niños y de forma independiente iniciar un negocio utilizando sus propios fondos, un poco de creatividad y un montón de trabajo duro. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Seamos realistas. Comenzar un nuevo negocio de cuidado infantil es costoso. Desde las tarifas de licencia y los costos de las instalaciones hasta los requisitos de personal y las estrictas regulaciones de seguridad, la inversión financiera involucrada en la apertura de un negocio de cuidado infantil, ya sea en el hogar o en un centro, puede ser abrumadora. Hoy, discutiremos qué es el bootstrapping, los beneficios y desafíos del bootstrapping, y los pasos para comenzar. Conseguir la financiación necesaria para poner en marcha su negocio puede parecer desalentador, tanto que puede considerar la posibilidad de pedir un préstamo o contratar inversores para que le ayuden. Si bien esta opción funciona para muchas empresas de cuidado infantil, no es para todos. Algunos empresarios de cuidado infantil prefieren, o tienen que, iniciar y hacer crecer su negocio sin ningún tipo de financiación o inversión externa. Este enfoque para iniciar su negocio se llama bootstrapping, un término inusual que simplemente se refiere a iniciar y hacer crecer un negocio con poca o ninguna financiación externa y, en cambio, depender únicamente de los recursos personales y los ingresos generados por el negocio en sí. Arrancar su negocio de cuidado infantil es un trabajo duro y conlleva muchos desafíos, pero también conlleva muchas recompensas. Al depender de sus propios fondos y recursos para iniciar su negocio de cuidado infantil, se permite más libertad y flexibilidad sobre su empresa, menos deudas y mayores ganancias. Con una combinación de ingenio, creatividad y trabajo duro, estará bien encaminado para ser dueño y operar un negocio exitoso de cuidado infantil. Si bien el bootstrapping conlleva sus desafíos, puede ser un viaje empoderador y satisfactorio para muchos emprendedores. Fomenta un fuerte sentido de propiedad, fomenta el ingenio y puede conducir a un negocio más sostenible y resiliente a largo plazo. Estos son algunos de los beneficios que conlleva el bootstrapping. Uno de los beneficios es la independencia financiera. Al evitar la financiación externa, no se ve agobiado por las deudas, los pagos de intereses o la presión de proporcionar rendimientos rápidos a los inversionistas. Esta libertad financiera le permite centrarse en el crecimiento a largo plazo y el desarrollo sostenible. Otra es la propiedad y el control completos. Cuando inicia su negocio de cuidado infantil, conserva la propiedad y el control total sobre la dirección y el proceso de toma de decisiones. Esto le permite tomar decisiones alineadas con su visión y valores sin tener que responder a inversores externos. El bootstrapping le obliga a ser más ingenioso y creativo, lo que conduce a operaciones más ágiles y eficientes. Con fondos limitados, aprende a priorizar los gastos esenciales, optimizar las operaciones y encontrar formas innovadoras de crecer sin gastos excesivos. También puede enfocarse en sus familias. Bootstrapping le anima a concentrarse en construir un modelo de negocio centrado en el cliente. Cuando sus ingresos provienen directamente de clientes satisfechos, las familias a las que cuida, tiene un incentivo más fuerte para brindar un servicio excepcional que satisfaga sus necesidades y supere las expectativas. Bootstrapping suena genial, ¿verdad? Para algunos dueños de negocios de cuidado infantil, lo es. Sin embargo, es esencial sopesar cuidadosamente los pros y los contras en función de su idea de negocio, las condiciones del mercado y las preferencias personales antes de decidir cuál es el mejor enfoque para su empresa. Algunas de las desventajas del bootstrapping incluyen: existe el riesgo de agotamiento. Como propietario operador de su empresa de cuidado de niños, es probable que tenga que hacer de todo, desde tareas administrativas y de gestión hasta el cuidado directo de los niños. Esta carga de trabajo puede provocar agotamiento y afectar a la calidad de los cuidados y al rendimiento general de la empresa. Puede haber una trayectoria de crecimiento más lenta.
Sin financiamiento externo, su negocio de cuidado infantil puede experimentar un crecimiento más lento en comparación con los competidores que aseguran inversiones. La falta de capital suficiente puede impedir los planes de expansión, obstaculizar los esfuerzos de comercialización y retrasar la implementación de las mejoras necesarias. Es posible que tenga un presupuesto de mercadeo limitado. El mercadeo es esencial para atraer a nuevas familias a su negocio de cuidado infantil. El bootstrapping puede limitar su capacidad para invertir en publicidad, lo que podría obstaculizar sus esfuerzos de divulgación y visibilidad en la comunidad. A pesar de las deficiencias, muchos propietarios de negocios de cuidado infantil consideran que el bootstrapping es una forma efectiva y eficiente de iniciar su negocio. Si desea iniciar su negocio de cuidado infantil, hay actividades clave que debe realizar antes y después de lanzar su negocio. Antes de lanzar su negocio de cuidado infantil, hay 3 maneras de comenzar a arrancar. Comience por crear un plan de negocios integral. Invierta el tiempo que sea necesario para crear un plan de negocio simple de una página, que describa su visión, mercado objetivo, servicios ofrecidos, estructura de precios, estrategias de mercadeo y proyecciones financieras. Este plan le ayudará a establecer metas apropiadas y le dará una idea de cómo comenzar su nuevo negocio de cuidado infantil. Esto le ayudará a tener claro el mercado y los costos. Tenga un presupuesto gradual. Muchas empresas de nueva creación asumen un presupuesto de capacidad total desde el primer día. Por ejemplo, supongamos que un centro tiene 5 aulas. Podrían optar por abrir los 5 el primer día. Sin embargo, eso significa que es probable que estén pagando por aulas vacías o de baja inscripción. Alternativamente, si el mismo centro pudiera comenzar con 2 aulas, podrían optar por abrir solo las 2 mientras se trabaja para llenar las demás. Tener un presupuesto que marque claramente los costos a medida que avanza lentamente a plena capacidad puede guiarlo para conocer los recursos que realmente necesita para iniciar su negocio. También puede aprovechar recursos gratuitos o de muy bajo costo. Cuando comience, no dudes en pedir ayuda a amigos y familiares. Lo primero en lo que puede pensar es en pedir préstamos con intereses bajos o nulos, pero es más fácil preguntar por su tiempo o habilidades. Por ejemplo, puede pedirle a su primo que es contador que le ayude a configurar sus cuentas. La dueña de un negocio de cuidado infantil ofreció a sus amigos pizza para ayudarla a instalar el equipo del patio de recreo. Además, no dude en pedirles donaciones de juguetes y libros. Es probable que se alegren de sacarlos de su casa y reducirá sus costes iniciales. Por último, considere la posibilidad de explorar oportunidades de cambio con otras empresas o individuos. Por ejemplo, un centro ofrecía unos meses de atención gratuita a uno de los padres a cambio de su ayuda profesional como plomero. Una vez que abras, puedes seguir creciendo a través del bootstrapping utilizando 4 estrategias más. Primero, utiliza el triángulo de hierro. Desarrollado por la Organización Nacional Opportunities Exchange, el triángulo de hierro es un modelo financiero que consta de 3 componentes clave: matrícula completa, cobro completo de cuotas y la capacidad de cubrir los costos por niño con ingresos. Estos elementos están interconectados y deben tenerse en cuenta por igual a la hora de crear el presupuesto de una empresa de cuidado infantil. La inscripción completa se refiere a maximizar el número de niños que asisten al negocio de cuidado infantil para garantizar una generación óptima de ingresos. Es esencial basar el presupuesto en la capacidad del personal en lugar de la capacidad con licencia y establecer objetivos de inscripción alcanzables, como el 85%, para evitar pérdidas financieras. El cobro completo de las cuotas enfatiza la importancia de cobrar las cuotas de las familias a tiempo y en su totalidad. Los pagos retrasados o incompletos dificultan la generación de ingresos, por lo que se deben establecer expectativas claras para las familias, y el programa informático de cuidado infantil con opciones de pago en línea puede agilizar el proceso. El tercer aspecto es si los ingresos de la empresa pueden cubrir el costo por niño. Consiste en determinar el costo por niño y compararlo con las tarifas que se cobran a las familias. Las tarifas deben ser iguales o superiores al costo por niño para evitar déficits financieros. Si bien el triángulo de hierro es vital para el éxito financiero en cualquier etapa del desarrollo del negocio de cuidado infantil, puede ser crucial para iniciar una empresa emergente, ya que lo ayudará a maximizar los ingresos que ingresa a su negocio y le permitirá abordar rápidamente cualquier brecha en su presupuesto.
En segundo lugar, utilice el mercadeo de bajo costo o sin costo alguno para llevar su negocio a la inscripción completa. Comercializar un negocio de cuidado infantil con un presupuesto bajo o nulo requiere creatividad, ingenio y un enfoque centrado en la participación de la comunidad local. He aquí algunas estrategias de mercadeo rentables para promocionar su negocio. Recomendaciones verbales. Anime a las familias satisfechas y a su personal a que corran la voz entre sus amigos, familiares y vecinos. Las recomendaciones verbales pueden ser muy eficaces para atraer a nuevas familias. Si ofrece incentivos económicos, piense en un descuento en la atención, que le costará menos que el dinero en efectivo, o en dinero en efectivo condicionado a una inscripción de 90 o 100 días, de modo que tenga tiempo de obtener ingresos de la nueva familia para cubrir el gasto. Asociaciones con empresas locales. Colabore con empresas locales, como consultas de pediatras, salones de belleza, colegios y centros comunitarios, para compartir información sobre su negocio de cuidado de niños. Ofrezca exponer folletos o volantes en sus establecimientos o dar a sus empleados descuentos o preferencia en las listas de espera para atraer a más familias. Presencia en las redes sociales. Cree y mantenga una fuerte presencia en plataformas de medios sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Comparta fotos, videos y actualizaciones sobre actividades, instalaciones y personal. Interactúe con las familias y la comunidad respondiendo a los comentarios y mensajes con prontitud. Eventos comunitarios y ferias. Participe en eventos y ferias de la comunidad local para dar a conocer su negocio de cuidado infantil. Instale un stand con actividades atractivas para los niños y material informativo para las familias. Por ejemplo, un centro imprimió folletos y acudió a las ventas de garaje de la zona para compartirlos con las familias que iban de compras. Organice jornadas de aulas abiertas. Organice periódicamente jornadas de aulas abiertas en las que las posibles familias puedan visitar el centro, conocer al personal y hacer preguntas. Incluso puede utilizar Facebook Live y otras opciones de streaming para hacer visitas virtuales. Testimonios y reseñas. Solicite opiniones y testimonios positivos de familias satisfechas y publíquelos en su sitio web o en las redes sociales. Los comentarios positivos de familias actuales y pasadas pueden generar confianza y credibilidad en su comunidad. Cobertura en los medios de comunicación locales. Escriba y envíe comunicados de prensa a los periódicos locales o a los boletines informativos de la comunidad sobre acontecimientos o logros importantes de su empresa de cuidado infantil. En tercer lugar, puede utilizar la contratación y los pedidos a tiempo. La contratación y los pedidos a tiempo son estrategias comerciales comúnmente utilizadas por las pequeñas empresas para optimizar sus operaciones y reducir costos. Estas estrategias tienen como objetivo agilizar los procesos y los recursos para satisfacer la demanda de manera eficiente sin excesos innecesarios. La contratación a tiempo se refiere a la práctica de contratar empleados solo cuando son necesarios para satisfacer las demandas comerciales inmediatas. En lugar de contratar una gran fuerza laboral por adelantado, las pequeñas empresas que utilizan este enfoque contratarán empleados a medida que aumente la demanda de sus productos o servicios. Como menciona en sus estrategias previas al lanzamiento, puede crear un presupuesto que le ayude a guiarle sobre cuándo contratar nuevos empleados. Tener siempre una lista de espera puede ser de gran ayuda, ya que puede proporcionar a las familias que se comprometan a utilizar sus servicios antes de contratar y ampliar la capacidad. Los pedidos a tiempo implican la compra de inventario o materiales solo cuando son necesarios para la producción o las ventas inmediatas. Las empresas de cuidado infantil que utilizan este enfoque tienen como objetivo minimizar los costos de mantenimiento de inventario y reducir el riesgo de que el inventario se pierda por deterioro o edad. Ambas estrategias pueden ayudarle a maximizar el efectivo disponible. Sin embargo, también requieren una planificación cuidadosa, una previsión precisa y una comunicación sólida con los proveedores y empleados para garantizar una implementación exitosa. Por último, vigila su flujo de caja. En pocas palabras, el flujo de caja es el movimiento de dinero hacia su negocio, a través de los ingresos, y fuera de él, a través de los gastos. Monitorear el flujo de caja siempre es importante, ya que lo ayuda a asegurarse de tener suficiente efectivo disponible para pagar facturas, empleados y proveedores, al mismo tiempo que permite el crecimiento y la inversión. Es aún más importante para los empresarios que utilizan sus bienes para arrancar con sus negocios, ya que está tratando de mantener su operación lo más eficiente posible al comenzar. En consecuencia, querrá concentrarse en generar ingresos lo más rápido posible y pagar las facturas lo más lentamente posible para asegurarse de tener el efectivo que necesita.
Cuando se trabaja en la iniciación de una empresa, hay varios lugares a los que puedes acudir en busca de ayuda y apoyo. Siempre que sea posible, recurra a sus redes personales y profesionales, buscando el consejo y la orientación de los empresarios experimentados, mentores o expertos de la industria que conoce. Las comunidades en línea y los foros dedicados a las nuevas empresas y el bootstrapping también proporcionan información valiosa y una plataforma para establecer contactos con personas de ideas afines. Las organizaciones empresariales locales, los centros de creación de empresas y empresas innovadoras a menudo ofrecen recursos, programas de tutoría y talleres adaptados a las empresas emergentes que han puesto en marcha. Además, existen numerosos recursos en línea, incluidos blogs, podcasts y plataformas educativas que ofrecen una valiosa orientación y consejos prácticos para los que inician su negocio con sus propios fondos. Al aprovechar estas redes y recursos de apoyo, puede obtener conocimientos, recibir comentarios y encontrar aliento mientras navega por los desafíos de iniciar su empresa. Recuerde que arrancar un negocio de cuidado infantil requiere perseverancia e ingenio. Puede llevar tiempo lograr un crecimiento significativo, pero el compromiso de brindar atención de calidad y una administración financiera cuidadosa puede conducir al éxito a largo plazo. Gracias por acompañarme en esta discusión sobre los arreglos de reembolso de salud hoy. Como mencioné, estén atentos a la parte 2 de esta guía, y si mientras tanto están interesados en otros recursos, información y guías útiles, visite childcare.texas.gov para encontrarlos sobre varios temas tanto en inglés como en español. Allí, también puede registrarse para recibir asesoramiento empresarial personalizado gratuito.